Sean bienvenidos al primero de una serie de cursos que estudiaremos en este canal, donde juntos podremos aprender más de la palabra de nuestro Dios, podemos crecer espiritualmente aprovechando el tiempo y también la oportunidad que Dios nos ha dado a través de estos medios, poder tratar temas interesantes como la apología, que es un curso acerca de la defensa de nuestra fe, preguntas interesantes como si existe Dios, por qué hay maldad en el mundo o si la Biblia es verdadera. Otros cursos también que pueden ayudarnos mucho en la interpretación de la Biblia, como lo es la hermenéutica, o la preparación de mensajes, como lo es la homilética, o simplemente acerca de la vida cristiana, como las obras de la carne, o el núcleo familiar, acerca del esposo, la esposa, los temas que tienen que ver con la familia, los hijos o los padres, para que podamos de esta manera conocer cuáles son nuestras responsabilidades y lograr tener un matrimonio exitoso, feliz, una familia próspera, donde cada uno pueda cumplir con sus responsabilidades. Si estás interesado en estos cursos, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para que de esta manera puedas acompañarnos a lo largo de esta serie de temas. El día de hoy vamos a iniciar con uno de ellos, el cual se titulará Las obras de la carne. Estaremos estudiando acerca de la condición humana en la cual se encuentra todo el mundo viviendo en pecado, haciendo la maldad, practicando cada una de las cosas que nacen desde el corazón y cómo es que nosotros podemos escapar de ella. También estaremos identificando cada uno de los conceptos que implica las obras de la carne, los pecados más comunes en el ser humano y también cómo poder escapar de ellos, cómo modificar o cambiar nuestras conductas respecto a lo que nuestro cuerpo nos pide, las cosas más atractivas que el mundo desea, pero que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos juntos a iniciar acerca de este tema. Vamos a estar tratando cada tercer día, dependiendo de la oportunidad que tengan ustedes de poder compartir junto con nosotros este tiempo, pero el día de hoy por lo pronto iniciaremos con estas obras de la carne. Como ya dijimos, vivimos en un mundo carnal, es un mundo lleno de maldad, dice la palabra de nuestro Dios, que está atestado de todo mal, y esto forma parte habitual de nuestras vidas. Sabemos que de alguna manera el hombre no nace siendo malo, no es una persona que nace con pecado, y esto es una doctrina muy arraigada en el mundo, que el ser humano nace en pecado. Sin embargo, sabemos por medio de la palabra de nuestro Dios que el Padre no puede heredar el pecado al Hijo, según Eclesiastés capítulo 18, versículos 19 y 20, ni tampoco el Hijo puede transmitir sus pecados a sus padres. Así que cada uno es responsable de sus propias acciones, y esto indica que el ser humano no nace en pecado, pero sí nace en una condición pecaminosa, una naturaleza pecaminosa que existe en nuestro cuerpo y que nos invita constantemente o nos da la oportunidad de elegir el mal. Desde muy pequeños los niños nacen con esta tendencia, aun cuando no hay conciencia de ello. Podemos darnos cuenta cómo un pequeño puede desde muy chiquito decir yo no fui a algo que él claramente hizo. Simplemente, tiene miedo a las consecuencias, pero no hay una condición de pecado porque no existe conciencia, no hay todavía culpabilidad, no hay sentimientos en los cuales le lleve a hacer las cosas premeditadamente. Pero sí hay una edad en la particular en la cual el ser humano comienza con su etapa pecaminosa, donde ya es consciente de esta naturaleza que existe en cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 21, dice la palabra de nuestro Dios: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así que el intento del corazón del hombre, dice, es malo desde su juventud. Esta es la etapa principal en la cual el joven comienza a tomar decisiones y empieza ahora sí a practicar el pecado de una manera consciente. Ya las mentiras van a formar parte de su vida, pero ahora sabrá la razón por la cual las dice y sabrá las consecuencias de decir estas mentiras, y también entenderá lo que es la culpa por haber fallado o por haber dicho algo que sabe que no es correcto. Esta es la forma en la que nosotros podemos iniciar, y vemos como el mundo cada día que pasa comienza con su etapa más temprana. Los jóvenes hoy en día practican ya algunas relaciones sexuales, o fuman o toman, prácticamente ya desde los 10, 11, 12 años comienzan muy temprano. Y muchas causas que veremos quizá en algunos cursos más adelante. Sin embargo, lo más importante por ahora es saber que esta es la condición natural del mundo y de la mayoría de los seres humanos.
haciendo y practicando todas aquellas cosas que nacen desde su corazón. Y esta es la raíz, la fuente de las obras de la carne, lo que está dentro de nuestro corazón, lo que hemos llenado a lo largo de nuestra vida. Por ello, como dijimos, tiene mucho que ver la educación de los padres, tiene mucho que ver lo que aprenden en la televisión, lo que ven en el internet, las cosas que adquieren y que van llenando su corazón de una manera en la cual pueden después practicar aquellas cosas que han visto primero en su corazón, que han anhelado, que han deseado. Obviamente un corazón que no se llena de estos sentimientos no es tan común que pueda practicar tan abiertamente los pecados, pero la fuente de esta pecaminosidad se encuentra en el corazón. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7 y en el versículo 20 en adelante dice: pero decía que de lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que no es lo que comemos lo que finalmente nos contamina, sino es lo que sale de nuestro corazón, porque de dentro, allá adentro está el pensamiento del adulterio. Cuando miramos con malos ojos a una mujer, allá adentro están los pensamientos de la avaricia. Cuando nosotros deseamos desmedidamente la economía o el dinero, allá adentro se encuentra la envidia, los celos, el engaño, la lascivia, la soberbia, y después se traducen en acciones que terminan perjudicándonos en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual. Por ello es muy importante que nosotros sepamos cómo está nuestro corazón para que de esta manera podamos saber cuáles son las acciones que practicamos. Pero de tendencia natural, esta es la condición del ser humano. Por ello nosotros sabemos que dentro de nosotros existe el deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios, pero no podemos olvidar que en la carne tenemos también una ley que rige nuestros cuerpos, que desea practicar lo malo porque es placentero, porque son cosas que nos atraen, son cosas que hemos deseado hacer o que ya vimos que puede traer algún beneficio material o alguna satisfacción temporal, la cual nos motiva a hacerlo. El apóstol Pablo se dio cuenta de estas naturalezas que existía dentro de su cuerpo. Por un lado, dice él, sabemos que aunque la ley es espiritual y nosotros queremos ser espirituales, pero somos carnales, finalmente estamos vendidos al pecado, dice en Romanos capítulo 7 versículo 14. Él decía de esta manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Terminamos haciendo las cosas que no quisiéramos hacer, lo que sabemos que es incorrecto, y si lo que no quiero esto hago, entonces quiere decir que la ley es buena. La ley está diciéndome verdaderamente lo que no debo de hacer, porque sé que no lo debería de hacer, pero de todas maneras lo hice. ¿Quién es quien lo hace?, decía él. Bueno, pues entonces ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él no está quitándose la culpa, lo que está simplemente diciendo es que dentro de nosotros hay una condición pecaminosa que nos invita, pero la decisión final siempre la tomamos todos y cada uno de nosotros. Cuando él dice en mí, significa en su carne, lo que dice el versículo 18, no se encuentra el bien. O sea, estamos deseosos de hacerlo, el querer el bien sí está en mí, pero no el hacerlo. La práctica finalmente es la difícil. Muchas personas intentan cambiar por su propia cuenta y desean hacer las cosas diferente, pero a final de cuentas nos damos la razón que las personas seguirán cayendo en pecado. Es algo inevitable, y aun cuando una persona pudiera lograr llevar una vida perfecta de ahora en adelante, los pecados que hemos cometido en el pasado van a seguir todavía ahí, porque no pueden ser eliminados simplemente porque nosotros ya los hayamos olvidado. Así que cada una de estas condiciones indican que es una forma natural dentro de nosotros. Existen estas dos naturalezas: por un lado el deseo de hacer la voluntad de Dios, por otro lado el deseo carnal que nos invita constantemente a ir en contra de su voluntad, y este es el resultado de una vida sin Dios. Es por ello que las personas que están alejadas de Dios, que no quieren conocer de su voluntad, no quieren ser sujetos a una doctrina, a una Biblia, no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer, las cosas que debemos cambiar, simplemente creen que son dueños, o creemos que somos dueños de nuestras vidas, y rechazamos abiertamente la dirección de nuestro Dios. En esa es la condición perfecta para poder entonces vivir en una vida carnal, porque también Dios, de alguna manera, al ser rechazado,
dice la palabra de nuestro Dios que Él nos entrega también a una mente pecaminosa para hacer cosas que no convienen. Esto no quiere decir que Dios te obliga, esto simplemente quiere decir que Dios ya no te va a presionar, no te va a motivar como lo hace con aquellas personas que desean hacer su voluntad del Señor con paciencia, está buscando nuestra corrección, pero muchas veces las personas abiertamente rechazan la voluntad de Dios, y entonces como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice en Romanos 1:28, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pareciera que estamos hablando del mundo en nuestros días. Todos estos pecados ya existían desde aquel tiempo, hace más de 2000 años, siguen formando parte de nuestras vidas y todavía sigue aumentando, porque así como vemos ahí inventores de males, cada día podemos ver nuevas formas de pecar. A través de la tecnología se abren puertas para que las personas pequen de una manera diferente, pero al final de cuentas siguen practicando lo malo, y esto es por causa de haber rechazado a Dios, de no tomar en cuenta a Dios, no lo quisieron aprobar en sus vidas. Entonces el Señor dice que los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Las consecuencias pues son terribles. Dice ahí, simplemente los que practican tales cosas son dignos de muerte. Nos parece a veces un poquito difícil e injusto. Simplemente nosotros creemos que somos libres de hacer lo que queramos, pero aún en un mundo material como el que vivimos, sabemos que esto no es así. Existen leyes en la tierra las cuales deben ser cumplidas y debemos obedecerlas, o de otra manera habrá consecuencias. Bueno, Dios es un Dios que es justo, es el juez de toda la tierra, y de igual manera muchas personas claman a Él por justicia, siendo el creador del mundo, siendo la persona que ha creado a todos y cada uno de nosotros, y siendo perfecto sin duda. Entonces la justicia debe formar parte de su naturaleza, y cada uno de nosotros seremos juzgados conforme a nuestras obras. Cada uno recibiremos también el pago de lo que nosotros hayamos hecho. Así que las consecuencias sin duda son terribles, y habla aquí acerca de la muerte. Esta es la consecuencia más fuerte, humanamente hablando, aquí sobre la tierra, porque la muerte vino por causa del pecado, pero la separación de nuestro Dios es finalmente una de las consecuencias más difíciles de soportar. Es una persona sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es un sentimiento que no se puede describir. A veces he tratado de dar algún ejemplo para entender cómo se siente una persona que está sin Dios. Podríamos imaginarnos a nuestros hijos pequeños cuando van corriendo en los supermercados. A veces ellos quieren ir solos, no quieren ir agarrados de la mano, y van por allá adelante, al frente, voltean, y mientras te ven de lejos son personas felices, andan corriendo y están contentos porque todavía tienen una visión de ti. No quieren estar de tu mano, no quieren estar junto a ti, quieren estar lejos, pero tampoco te quieren perder de vista. Y esa es la forma en la que muchas personas quisieran sentir la presencia de Dios, no que esté aquí todo el tiempo diciéndome lo que tengo que hacer, pero lo queremos ver todavía con la posibilidad. Pero ¿qué pasa cuando el niño ya no ve a sus padres? Aunque ahí estén, a veces el niño lo pierde de vista y empieza a verse su rostro espantado, preocupado, y empieza a llorar. Desesperación entra a su cuerpo porque no ve a sus padres, y empieza desmedidamente a correr por todos lados buscando dónde estén, quién pueda ayudarle. Y de esta manera podemos ver cómo el sentimiento crece en una persona que también ha perdido esa relación con Dios, alguien que ya no tiene esperanza, que no tiene la oportunidad de la ayuda de Dios en esta vida, o cuando muere sin Dios también será una persona que tendrá esta misma percepción. No hay esperanza para una persona que se ha alejado de Dios. Por ello es un sentimiento terrible, y es la consecuencia precisamente de estas obras de la carne que estamos llevando en este curso. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, el espíritu, es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que es algo que ya vimos. Ocuparnos de la carne es muerte.
Esto es la consecuencia natural y esto no puede agradar a Dios. No va a traer buenas consecuencias en nuestra vida. Veremos de una manera triste cómo aún en nuestra propia vida las cosas de la carne empiezan a perjudicar. No afecta el adulterio en el matrimonio, no afecta la avaricia en la vida personal de alguien que desea enriquecerse y cae en robos, cae en hurtos, cae en fraudes y después cae en la cárcel. No nos afecta el vicio como el alcohol, el cigarro, las drogas que dañan nuestro cuerpo y termina a veces matándonos o matando a otra persona por manejar en estados inconvenientes. Afectan cada uno de estos pecados. Por ello el pecado, aunque no lo vemos físicamente y aunque una persona peca y no asiente las consecuencias de inmediato, puede darse cuenta que aún en su propia vida sufrirá muchas de las situaciones duras que un ser humano podría evitar simplemente si conoce cómo escapar de las obras de la carne. Y es ahí donde queremos entrar principalmente este estudio, en que alguien puede librarnos. El apóstol Pablo, cuando leíamos esto sobre él, sentía que había estas dos naturalezas y se daba cuenta qué complicado podría ser para el ser humano tratar de escapar de su propio cuerpo, escapar de sus propias necesidades, porque el enemigo no se encuentra afuera, el enemigo se encuentra dentro de nosotros, como veremos en un curso más adelante de este mismo tema. Vamos a darnos cuenta cómo nuestro peor enemigo somos nosotros en este asunto, porque simplemente no podemos cambiar si no tomamos una decisión. Así que él preguntaba: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versículos 24 al 25 dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, solamente Jesucristo puede hacerlo. Dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y él se dio cuenta que a través de él ya no había condenación. En el versículo siguiente del capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que finalmente el Señor nos libró, dice ahí, de esta condición pecaminosa por medio de su ley, por medio de su sacrificio. Crucifica la carne en esa cruz del Calvario cuando nosotros aceptamos a Cristo, y ya no vamos a andar, o ya no deberíamos, también vamos a estudiar si es posible que podamos recaer en esta condición, pero por ahora el Señor nos da la oportunidad de escapar a través de su precioso sacrificio. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, que no viven conforme a la carne. Dios fue tan grande su amor y misericordia que nos ha rescatado. En Efesios capítulo 2 y versículo 4 literalmente dice así: porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia somos salvos, no por obras, dice, y Jesucristo con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que realmente no es que nosotros lo mereciéramos, no es que nosotros seamos personas buenas para poder ser salvas, precisamente estando muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna oportunidad. Cristo murió por nosotros, y el amor del Dios fue tan grande que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien tenía que pagar por esos pecados. Dios es justo, esto es lo que vimos hace un momento. ¿Cómo podría Dios simplemente olvidar nuestros pecados? Sería tanto como pedirle a un policía que acaba de ver que acaban de matar a una persona y que lo deje escapar solamente porque el homicida llora, o solamente porque el homicida pide misericordia, y entonces lo deja escapar, y el afectado va a decir, o la familia del afectado va a decir: ¿qué pasó? No hay justicia, y vamos a sentir que es algo incorrecto. Lo mismo nuestro Dios no puede pasar por alto el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Forzosamente debe de haber un castigo, y el castigo era la muerte, pero alguien murió por nosotros, y de esta manera su sacrificio entonces nos sirve para que nosotros podamos tener vida a través de él. Y esto se logra a través del bautismo, que representa tu muerte, representa la muerte y la resurrección en una nueva vida. Es como si tú murieras simbólicamente. Finalmente, si se produce esta muerte hacia la carne, ya no vamos a vivir más en el pecado. Hemos aceptado a Cristo Jesús, y el bautismo nos limpia de todo pecado. Dice ahí en Romanos capítulo 6 y versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el pecado, a fin de que no vivamos más al pecado. Así que finalmente somos libres del pecado, de las obras de la carne. Ya no se puede enseñorear de nosotros, dice más abajo en el versículo 14. Ya no podemos someternos a Él como si fuéramos esclavos del pecado. Ahora tendrás la oportunidad de elegir, de decir que no. Por la ayuda de Dios vas a poder cambiar todas aquellas cosas que creíste imposible. Tu carácter, la forma de hablar, la manera de hacer las cosas, la manera de dirigirte a tu familia, la forma de organizar tu tiempo. Cosas que nosotros pensamos que nunca íbamos a poder dejar, con la ayuda de Dios lo podremos lograr. Y es así como podemos ser rescatados de esta vana manera de vivir. El mundo está atestado de toda clase de injusticia y hemos formado parte de este mundo por mucho tiempo. Pero el apóstol Pedro nos dice: basta ya el tiempo que hemos vivido haciendo lo que agradaba a los gentiles. Ahora vamos a vivir el tiempo que resta haciendo la voluntad de Dios. Antes de que sea demasiado tarde, Dios nos invita a poder formar parte de esta renovación de espíritu y podamos alejarnos del pecado, para que también Dios nos tome en cuenta. Así como nosotros le hemos tomado en cuenta al Señor, Él pueda tomarnos en cuenta a nosotros, dándonos la salvación y guiándonos hacia una vida mejor aquí sobre la tierra. Así como hay consecuencias por hacer lo malo, aprenderemos que también podemos disfrutar de la vida y recibiremos grandes beneficios en retirarnos de aquellas cosas que hoy nos han estorbado y nos han causado mucho daño. El precio de su rescate ha sido muy caro. Salgamos de esta condición carnal, salgamos de este mundo pecaminoso y ya no volvamos atrás. Esto significa, bueno, pues como bien se puede imaginar, podemos volver a caer, podremos volver a pecar, podemos volver a ser carnales. Una persona que ha sido rescatada puede volver a caer en el mundo pecaminoso. Bueno, esto es lo que estudiaremos en el siguiente tema, donde veremos esta posibilidad y nos preguntaremos si podemos volver a ser carnales. No se lo pierdan en el próximo estudio. Si tiene oportunidad de suscribirse o de activar las notificaciones, de esta manera usted podrá también seguir con nosotros durante este curso, el inicio de esta semana, donde estaremos tratando este y otros temas de mucho interés para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente día.